Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Exaltamos y bendecimos el nombre del Dios Todopoderoso, y en este día que ha hecho el Señor, el primer servicio del mes, hemos tomado para poder hacer la Santa Cena del Señor, una de las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó a la iglesia. Es ser bautizados, el bautismo de las aguas y la Santa Cena del Señor. Y mientras leí y me preparaba para eso, usualmente utilizamos como el apóstol Pablo lo instituyó y se lo enseñaba a los corintios. Pero mientras leía eso, recordaba y fui directamente a ese momento cuando en los evangelios están narrando los evangelistas cómo fue que sucedió esa cena. Y me gusta porque en los evangelios se comparte diferentes momentos. En Lucas habla específicamente, lo narra tal como luego el apóstol Pablo lo instituye. Pero además de eso, también en Mateo también habla sobre los preparativos antes de ese momento. Entonces, cada uno de los evangelistas está narrando un momento de la historia que va alrededor, antes, durante y después de lo que es la Santa Cena del Señor, como fue instituida para la iglesia de Jesucristo. Sabemos que fue una cena que se había hecho durante la Pascua y todo eso, que eran parte de las fiestas que celebraban el pueblo judío. Para nosotros es la cena que instituyó nuestro Señor Jesucristo como iglesia de Jesucristo que somos. Así que mientras leía esto, y ahora en casa nos preparamos, y aquí en casa nos preparamos, que ya están los elementos, ya están listos, así que vamos a esperar para que los podamos ir recibiendo. Una de las cosas bien importantes que el apóstol Pablo recalca, además de cómo se instituye y el orden en que se debe hacer la cena del Señor, es cuando se hace indignamente. Entonces, luego que el apóstol Pablo está diciendo, esto fue lo que el Señor Jesucristo me enseñó y nos encomendó, que la noche que fue entregado y todo lo que ya mismito vamos a leer. Pero luego de eso, específicamente dice que así es la forma que se hace, esto es lo que se hace, pero entonces en los próximos versos dice, esto es cómo se hace. Y entonces lo que se hace son las acciones, que es lo que vamos a hacer en un momento cuando recibimos los elementos, cuando los tenemos, lo que hacemos, lo hacemos en memoria de Jesús, pero cómo lo hacemos tiene una gran diferencia. Porque hay una forma de cómo participar de esta cena. Hay una forma en que se hace, pero hay una forma en cómo se hace. Y entonces dice el apóstol Pablo y enseña, por ahí en 1 Corintios capítulo 11, verso 27, por ahí dice, y estoy usando la traducción del lenguaje actual, por eso si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, y eso es lo que en la Reina Valera dice indignamente, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Dice el 29, porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. Y me gusta mucho ese énfasis porque ¿qué hacemos? Lo hacemos en memoria de Cristo y eso nos lo sabemos de memoria, pero el cómo, el que todas las veces que venimos nos cuesta.
el cómo es lo que trae la consecuencia de si esta sangre y esta carne de Cristo que simboliza este pan y este vino o este jugo de uva o el fruto de zumo que sea que vamos a consumir en memoria del Señor, si va a tener el efecto de bendición o el efecto de maldición en contra de nuestra vida y en contra del cuerpo de Cristo. Así que eso es importante y entonces eso me llevaba a la historia, le decía, como se narró en los evangelios. Y específicamente el evangelio de Juan habla sobre el momento de la cena, pero no narra exactamente qué pasó. Pero sí narra cómo uno de esos discípulos lo hizo. Entonces no está narrando que Cristo, que Jesús tomó el pan y lo partió y dio gracias. No narra eso. Pero narra que luego de ese momento, que estaba la cena y estaban todos reunidos, sí menciona específicamente un momento en el que estaban así todos sentados y entonces Jesús está diciendo, uno de ustedes me va a traicionar. Entonces está Juan compartiendo ese momento. Y yo le voy a invitar que usted lo pueda buscar un momentito. Eso está en el Evangelio según Juan, capítulo 13, verso 21. Dice, y esta parte, esta versión, la palabra que utilizo para expresarlo, no estoy, pero puedo entender qué es lo que quiere decir, porque en otras versiones dice que estaba muy conmovido o se estremeció. En esta versión, la traducción del lenguaje actual dice, después de que dijo esto, Jesús se sintió muy preocupado y añadió, o sea, preocupado no es la traducción correcta, pero esa sensación de angustia en un momento dado. Y entonces añade y dice, yo sé que uno de ustedes me va a traicionar. Entonces, en todo este momento es que estaban reunidos, había pasado el lavatorio de los pies, luego del lavatorio es que entonces se sientan a la mesa para entonces celebrar la cena. La cena sucede, que es narrada en otro evangelio, y entonces Juan retoma a este momento en el que esto está sucediendo. Y estaban sentados y estaban hablando, y entonces Jesús dice, yo sé que uno de ustedes me va a traicionar. A propósito, by the way. Estoy muy, muy tranquilo, estamos aquí, estamos comiendo, estamos bebiendo, pero yo sé lo que viene. Y entonces dice el verso 22, Juan 13, 22, los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Mientras cenaban, el discípulo favorito de Jesús, discípulo amado, dice otras versiones, estaba sentado junto a él. Simón Pedro le hizo seña para que le preguntara a Jesús de quién estaba hablando. Ese discípulo se acercó más a Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién te va a traicionar? Jesús le respondió, es el que va a recibir el pedazo de pan que voy a mojar en la salsa. Jesús mojó el pan, dice, y se le entregó a Judas, hijo de Simón el Iscariote. En ese mismo instante, Satanás se metió en el corazón de Judas. Y entonces Judas tomó el pan. En otras versiones dice que luego de comerlo, Satanás entró en su corazón. Y de eso se trata cuando comemos el pan indignamente. Porque lo podemos comer, pero cuando lo comemos indignamente trae maldición sobre nuestra vida, que es lo que decía el apóstol Pablo, va a ser condenado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y mira lo que dice después. Satanás se metió en el corazón de Judas en ese mismo instante. Y Jesús le dijo, Judas, apúrate a hacer lo que has planeado. Entonces, el fruto y el resultado que va a tener, el cómo hacemos este momento y el cómo tomamos la sangre de Cristo y cómo comemos el pan del cuerpo de Cristo, va a depender de la intención de lo que hemos planificado en nuestro corazón. Así es. Cuando no le damos la importancia, cuando un pedazo de pan, un poco de jugo de uva, quién sabe si es una mezcla de algo, ni tan siquiera es 100% jugo, y pues otra cosa más que hago los domingos, porque pues, o si realmente valoramos y cómo comemos, y cómo bebemos, y cómo vivimos, da gloria a Dios.
Pero cuando a propósito y con conciencia no le damos la importancia, no le damos el valor, entonces vamos a venir a darle acceso a Satanás a nuestro corazón. Le damos acceso a Satanás a nuestra vida. Por eso es que Pablo, volviendo al apóstol Pablo, dice, por eso hay muchos enfermos y muchos que incluso han muerto. Porque cuando hacemos a propósito las cosas que sabemos que no son como a Dios le agrada hacerlas. Un pedazo de pan. Como comemos el pedazo de pan. Es insignificante si lo escuchas literalmente, pero tiene toda la trascendencia espiritual. Y no tan solo este acto, sino cómo vivimos, cómo respondemos una palabra, cómo miramos, cómo hacemos las cosas. Cosas insignificantes por sí, pero cuando las hacemos como no le agrada a Dios, entonces maldice a otros y maldice nuestra vida. Pero hoy nos reunimos en memoria de Jesucristo. Aleluya. Y lo que vamos a hacer es instruido y enseñado por Jesucristo. Pero como lo vamos a hacer, debe ser de la manera que agrada a Dios. Así que vamos a tomar el consejo del apóstol Pablo, vamos a tomar el consejo de nuestros apóstoles, Fanny y José, vamos a tomar el consejo de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Para primero preguntarnos, ¿estoy apto? ¿O con este acto voy a darle acceso al enemigo a mi vida por todo lo que he planeado antes? Por todo lo que planeaste aquí. Por todos los pensamientos que tuve 2 segundos antes de entrar por las puertas. O si lo voy a rendir todo como cantábamos. Para hacerlo como a Dios le agrada y para vivir como agrada a Dios. Así que ahora sí, voy a parafrasearlo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que en la noche en que Jesús fue entregado, Él tomó el pan y lo partió y dio gracias. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer el pan. Aleluya, gracias Señor. Y asimismo tomó la copa, luego de haber cenado, y levantándola también dio gracias. Y dijo, tomen y beban, esta es mi sangre, que representa el nuevo pacto entre Dios y los hombres. Tomemos esto en memoria de mí, dijo el Señor Jesús. Podemos tomar en memoria de Jesús. Aleluya. Y todas las veces que tomamos de esta copa y comemos de este pan, anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Y Señor, te damos gracias. Gracias por esta sangre, gracias por este nuevo pacto, gracias por tu cuerpo, gracias por tu sacrificio, gracias porque por mi pecado, por mi rebelión fuiste molido y aún así persististe, aún así perseveraste, aún así te entregaste, aún así lo hiciste. Y te doy gracias, Señor, porque así mismito resucitaste. Y por ese sacrificio y por esa resurrección hoy puedo tener vida. Te doy gracias por ese sacrificio, te doy gracias por ese amor, te doy gracias por tanta obediencia, te doy gracias por tanta bendición, te doy gracias por tu espíritu. Porque si no llega a ser así, hoy no pudiéramos haber recibido tu espíritu. Te damos gracias por compartir de todo lo que eres con nosotros, por entregarte y poner de ti en nuestro corazón. Te doy gracias, Señor. Y te pido que podamos valorar esto todos los días. Que podamos no tan solo hacer lo que te agrada, sino hacerlo como te agrada. Y que nuestra vida pueda ser un reflejo para otros de quién eres tú. Y que nuestra vida pueda darte gloria y pueda darte honra a ti. Señor, y que cada uno de los planes que no ha sido de tu agrado podamos deshacernos de ellos. Para poder atesorar, valorar y guardar tu voluntad. Tus planes, tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús hablamos sanidad, hablamos vida, hablamos libertad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Así que en el nombre poderoso de Jesús vamos a seguir escuchando.
escuchando y escudriñando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que busque la Biblia, busque las Escrituras, aproveche y en este momento comparta esta transmisión porque vamos a recibir palabra de Dios. Amén. Amén. Y exclusivamente a Él sea siempre toda la gloria. Amén. Muy buenas a todos los que se reúnen en esta casa, a los que nos ven en las redes sociales. Bienvenidos sean todos a Casa Pan de Vida, iglesia en línea. Aleluya. Pueden sentarse, amados, los que están en casa. Asimismo, los que están en el hogar, yo les pido, mire, que se ponga cómodo, que lo que vamos a llevar hoy, dígale a alguien, es necesario. Es necesario. Vamos, pero dígaselo a alguien, es necesario. Que lo crea, hermano. Que ese alguien que está al lado suyo, que esté en casa, que está donde está ubicado, pueda entender que hoy es necesario. Amén. Amén. Bendito Dios. Es importante que podamos entender este concepto de que es necesario. ¿Por qué? Porque necesario. Es necesario. Y cuando usted dice, pero ¿qué es necesario? Es necesario muchas cosas. Usted necesita respirar, porque si no respira, muere. Es necesario. Usted necesita comer, porque si no come, se muere. Es necesario. Aunque hay gente que por comer muere, por comer mal, pero son otros 20 pesos. Pero hablando de comer bien o comer mal, estoy en 3.85, hermano. Así que seguimos bajando a duras penas, pero 3.85 de 4.60 es una victoria en cualquier lugar, hermano. Como dice la profeta Fanny, anótate una victoria. Y yo llevo ahí, usted sabe, metiéndole. Hermoso devocional que tuvimos hoy. Una bendición escuchar a Abba Padre Music. En casa es sabroso, donde a la atmósfera que llega, la atmósfera que se cumple, es una cosa rica, hermano. Se siente el agrado que Dios debe de sentir cuando genuinamente se adora en espíritu y en verdad. Cuando tú oras y adoras en espíritu y en verdad, entonces hay un olor a santidad. La santidad huele. Se le fue. La santidad huele. Solamente apesta el que está muerto. ¿Habrá alguien que lo pueda entender? La santidad huele y huele bien. Amén. Por eso es que usted dice, oye, pero es que cuando yo me le pego a mi esposa y le digo, mami, pero qué rico tú hueles. Pero, oye, no estoy hablando de porque se ponga perfume, porque esos son otros $20, pero yo estoy hablando lo que emana natural es rico. Yo no sé, péguese a su esposa y huélala, hermano. Si no huele rico, hermano, hay agua, jabón y perfume. Pero si no necesita eso, es para que usted pueda entender lo que transpira su ser. Amén. Usted sabe que cuando los niños son bebés, que huelen peculiarmente ricos, dan, qué rico, oye, es que uno quiere como que comérselos completitos, ¿verdad? Porque son ricos, son bebés, huelen a bebé. Pero cuando llegamos a vejez, nuestro olor cambia.
Y nuestro olor cambia porque nuestro cuerpo también cambia. Y entonces no es menos cierto de que entonces nuestro estuche comienza a deteriorarse y la forma en que podíamos funcionar antes no es la misma forma que funcionamos hoy. Así que cuando llegamos a viejos, se supone que tengamos ayuda para entonces poder manejarnos mucho mejor. Como nosotros algún día fuimos de ayuda a aquel infante que vino al mundo y fue preparado para el mundo que vive hoy. ¿Alguien puede entender? La palabra dice honrar a padre y a madre. No dice que se esclavice. Honrarlo tiene muchas vertientes. Se honra con testimonio. Porque si usted es un bandido, pero es un buen hijo, eso no es honrar. ¿Alguien puede entender? Sí. Así que usted tiene que tener todo el full package de ser una persona correcta para honrar a un padre correcto. ¿Se puede entender? Amén. Hablábamos esta mañana, la profeta y yo, en el cuarto, y le dábamos gracias a Dios por, ¿verdad?, por lo que estamos viendo en los hijos. Y yo le decía, mira qué cosa. Cuando nosotros éramos jóvenes, lo entregamos todo y nos sacrificamos por ellos. Y entiéndase, estoy hablando tanto de los hijos espirituales que los hijos naturales. Lo entregamos todo. Y hoy, que ya hemos llegado a cierta edad, demandamos de nuestros hijos que sean agradecidos por el esfuerzo y el sacrificio que tuvimos. ¿Alguien puede entender? Sí. ¿Por qué? Porque no es que yo quiera vivir en mi hijo o hija mi vida, sino yo quisiera que mi hijo y mi hija entendiera el sacrificio o el esfuerzo de lo que nosotros como padres nos privamos para que entonces sean hoy las figuras que son. Me estoy anticipando de la predicación del próximo domingo, el Día de Madres, pero usted sabe, es para que usted tenga una idea de cómo funciona esto. Y hablando de las madres, aproveche, hermano, y entre a Spotify, a Abba Padre Music, y allí usted entra, Abba Padre Music, y busca un tema que se llama Llamarte Mamá, Casa Pan de Vida, la pastora Yabrenin y Abba Padre grabaron este sencillo en especial el año pasado y es un sencillo espectacular. La pastora Yabrenin, Dios le puso en su corazón llamarte mamá porque ella vivió la experiencia de poder escribirle a su propia madre un tema, pero que hace eco en todas las demás madres, mamá, mamacita, mami, mai, como usted le quiera llamar. Pero es el efecto de un hijo agradecido a Dios de lo que una madre en algún momento particular hizo por ella o por él. Enhorabuena a los que aún tienen a su madre viva, a su mamá, a su progenitora. Los que no la tenemos, como en el caso mío, este es un tema muy fuerte, es un tema que toca, porque si bien es cierto, Dios escogió a esa figura para darme vida a mí. Y nada más con eso, uno va agradeciendo que hay roles de madre o de maternidad que otras personas han tenido que intervenir de parte de Dios. Sí es cierto. Hay figuras que no debieron de haber sido madre. Pero hay figuras que no han podido ser madres, que son mejores madres que las mismas madres. ¿Alguien puede entender? Así que el tema que dicen por ahí que madre solo hay una, eso es falso. Completamente falso. Porque Eva es madre de multitudes y no me parió a mí. ¿Alguien puede entender? Pero sin Eva no hubiera estado Teresa y sin Teresa no estaba yo. ¿Alguien puede entender? Así que es para que usted pueda entender. Y Eva no fue la madre correcta. ¿Habrá alguien que pueda entender?
Es madre de multitudes, pero no fue la madre correcta. Y usted dirá, ¿pero por qué no fue la madre correcta? Mira, anatema. Porque se dejó seducir por la serpiente. Y trajo a casa la maldición. Tanto es así que un hijo mata al otro. Por ahí seguimos. ¿Se puede entender? Pero gloria a Dios por todas esas madres que se han parado en la brecha. Y hoy, son dignas de poder honrarlas. Nosotros en Estados Unidos y en Puerto Rico y en algunos otros países celebramos el segundo domingo de mayo, el Día de las Madres. Nuestros hermanos de otros países lo celebran otro día. No importa el día, hermano. Es la celebración y a quien usted está honrando. Amén. Amén. Primero a Dios por bendecirle a usted por tener a su mamá. ¿Sí? Sí. Así que entra a Spotify, busca Llamarte Mamá, baja el programa si quieres, si no lo escucha ahí es completamente gratis, no tiene que pagar un peso, lo baja y lo escucha. Está hasta la pista, hermano. Si usted quiere hacer algún evento en su congregación, está la pista. Pero si quiere sentirse así como nos sentimos nosotros, usted entra al canal de YouTube de Abba Padre Music y allí ve el video. Y ve el video y llora un rato y se alegra un rato y se goza un rato. Amén. Amén. Y le da share. Importante, le da share. Amén. Amén. Así que es necesario, dígale a alguien que es necesario. Es necesario. Es necesario, hermano. Ahora bien, vamos a entender este concepto para que entonces usted pueda decir, mira, sí, es verdad, es necesario. Vamos a trabajar la exposición de la mañana de hoy bajo el tema es necesario. Es necesario. Ahora, es importante que usted entienda que necesario es una palabra griega que describe varias cosas. Es necesario escuchar y para que sea necesario hablar, es necesario reír, es necesario llorar. Es necesario, es demasiado amplio en el concepto el grosso modo, ¿no? Pero bíblicamente necesario es una obligación. Y yo quiero que usted entienda que es necesario, el tema de esta mañana, cuando utilizamos el término necesario, es igual a obligación. En pocas palabras, es como decirte hazlo, pero sweet, con cariño. Es necesario. No te estoy diciendo que lo tienes que hacer. Es necesario. ¿Alguien puede entender? Claro. Antes de que te enseñen los 5 ministerios, es necesario. ¿Sí? ¿Alguien puede entender? Ahora bien, también significa que falta algo. Es necesario, falta algo. Estás cocinando, es necesario que le eches algo más. ¿Qué es sal? Condimento. ¿Ves? Es necesario, es básicamente una muletilla o una muleta en nuestras vidas. Es necesario que usted venga a la iglesia. Es necesario que usted escuche la palabra. Es necesario que lea la palabra. Es necesario que deje de ser un charlatán. Es necesario que se meta con Dios. ¿Ve? Si usted fija, es como un one size fit all. Ahora bien, también es algo inevitable. Necesario, inevitable. Es algo que va a pasar. Es necesario que usted se case para que tenga hijos. Aunque hay personas que tienen hijos sin casarse, es necesario ver cómo se pierde uno y cómo otros prosperan. ¿Alguien puede entender? Yeah. Así que bíblicamente es que una obligación. ¿Ok? Voy a resaltar solamente 6 necesarios, de muchos que hay, pero quiero compartir estos 6 nada más. Juan 3:7 dice, te es necesario
nacer de nuevo. Juan 3:30 dice, es necesario que crezcas para que yo ¿qué? Mengüe. Juan 4:24, es necesario adorar al Señor. Juan 9, versículo 4, es necesario hacer las obras del que me envió. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Es necesario que ser afligido en diversas pruebas. Ay, Dios mío. Lucas 2, del 48 al 25. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Wow. Para que usted vea en estos solamente 6 versículos el peso de necesario. Si puede entender, es una obligación. Si puede entender, tengo que hacerlo. Si puede entender, usted necesita pasar por esto. ¿Se puede entender? Así que cuando hablamos del tema, es necesario, tiene una connotación espiritual de transformación. ¿Ok? Así que vamos a entender esto. Vamos a la palabra del Señor para que usted pueda entenderlo con más profundidad. ¿Me acompaña? Yes. Muy bien. Vamos a Lucas 19. Lucas 19. Y aquí vamos a tocar el tema, un tema muy importante, en donde Jesús específicamente habla de lo que es necesario. Esto es, el tema se desarrolla con un publicano que se llama Zaqueo, que es un diminutivo de Zacarías y significa probablemente, conforme a los escritos, el Señor se acuerda de nosotros. Así que vamos a la palabra del Señor. Y voy a estar utilizando las Sagradas Escrituras del 1569. Las Sagradas Escrituras del 1569. No importa si usted tiene alguna otra versión. El contexto es el mismo. La diferencia de acomodo de las expresiones podría cambiar. Lucas 19, versículo 1 dice, y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y allí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico. Mire si esto es difícil para que usted pueda entender. El principal de los publicanos quiere decir que este hombre en particular era el cobrador de impuestos, pero no el cobrador de impuestos cualquiera, sino era el jefe. Y los jefes son los de mayor experiencia. Quiere decir que este señor era, en Puerto Rico sería el secretario de Hacienda. En los Estados Unidos sería el secretario designado del Departamento del Tesoro, del IRS, las planillas federales. Mi hijo Juan le envía saludos. Ahora bien, ese sujeto que está sentado en esa silla es el hombre más importante, de mayor poder, de mayor experiencia y de mayor conocimiento. Pero este hombre, Zaqueo, para suerte y maldición, porque la suerte es del diablo. ¿Alguien puede entender? Yes. Para suerte y maldición, estaba en una posición de cobrador de impuestos para el gobierno romano. Entiéndase que Roma, en este preciso momento de la historia, Israel
aunque tenía libertad, estaba bajo la administración de Roma. Esto es historia, hermano. En arroz y en habichuela era un territorio no incorporado de Roma. Parecido a nuestro estatus político en Puerto Rico, que somos un territorio no incorporado de Estados Unidos. Pero regimos bajo las leyes de los Estados Unidos y las leyes locales. Lo que pasa aquí en este evento es exactamente lo mismo. Él es un publicano de los romanos, cobrador de impuestos, a los judíos, pueblo de Dios, israelita, y es parte de las normas regulares como judío, pero le rinde cuenta a Roma. ¿Se puede entender? Ahora usted va a poder entender esta profundidad de esta pequeña explicación, porque Zaqueo, siendo publicano, era el más odiado. Y si usted no me cree, pregúntele a Juan. Le doy el teléfono para que lo llame. Porque como cuando uno le debe contribución al gobierno, aunque haya ganado correctamente el dinero, como quiera uno se molesta. ¡Ja! Pero si yo no trabajo para el gobierno, yo trabajo para mi familia. ¿Alguien puede entender? Y hago un paréntesis para que usted entienda esto. Jesús dijo, dale al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Y aunque hago un paréntesis para que usted pueda entender esto, es cuando a Jesús y a sus discípulos le piden tributo. Y los discípulos se pusieron como un guabá. Hermano, palabra puertorriqueña. Se prendieron de furia. ¿Cómo vamos a pagar? Y el mismo Jesús, dando ejemplo, dijo, hay que pagar el impuesto del gobierno, porque eso es parte de la administración, de lo que vivimos, del orden, de lo correcto. Pero también hay que darle a Dios lo que es de Dios. Hasta este punto, los judíos daban el diezmo. Hasta este punto. Porque vivían bajo la ley. Pero como usted y yo no somos judíos, y Jesús vino a ¿qué? A hacer cumplir la ley y darnos la oportunidad de vivir bajo la gracia, ya usted no diezma. Ya entonces usted entrega todo. Se fue por el diezmo, todo, ya nos está quitando los chavos el pastor. No. Le estoy explicando que una persona que tiene una relación con Dios no limita el ofrendarle a Dios. Que le sirve de base el diezmo para que entonces usted sepa lo que puede controlar y manejar. Cumpliendo con lo que dijo Jesús, cumplamos con el César, que es el gobierno local, Hacienda Federal y Estatal, los taxes, pero también cumplamos con lo de Dios, que es de Dios. ¿Alguien puede entender? Cerrando el capítulo, voy a regresar. Así que él era el principal de los publicanos. ¿Y sabes qué? ¿Quién mejor que un rico para velar los chavos de otro? ¿Cómo? Oye, ¿quién mejor que un rico que no le hace falta nada para velar los chavos de otro? Número uno, vas a entender que un rico no le va a robar a otro porque ya tiene. Esa es la presunción. Exceptuando los políticos que llegan y son ricos y se hacen más ricos. Y si usted no me ve, ve a Barack Obama cuando entró a la presidencia y cuando salió. Y así puede ver a todos los demás políticos en los diversos escaños. Llegan con 20,000 pesos en la cuenta y salen con millones. ¿Cómo pasa eso? No sé. Pero hay que darle un aplauso al gobernador de la Florida. Uno, porque el gobernador de la Florida firmó un endoso y una ley en donde ahora
todas las personas elegidas por el pueblo tienen que rendir informes de lo que tenían antes y lo que tienen después del cargo. ¿Cómo es eso? Eso es para que si te lucras te metan preso, charlatán. ¿Alguien puede entender? El efecto de la ley inmediatamente que entró en vigor fue que renunciaron 3 personas inmediatamente para no rendir. Busque las noticias locales para que los vea. Las 3 personas que rindieron para no decir qué pasó. Así que cuando la ley es buena, cuando la ley es mala, ¿sí? Así que gracias a Ron DeSantis, el gobernador de este estado, que al menos está haciendo justicia con el dinero de las taxes que se pagan a nivel de todo el estado. Poniendo el gobierno en orden. No se trata de política, se trata de lo correcto. Amén. De igual manera, hablé de otros políticos, también les puedo decir del presidente Donald Trump. Él era rico, no le hacía falta el sueldo que paga la plaza de presidente. Así que él dijo, yo no tengo necesidad de ese dinero, todo mi ingreso presidencial, las regalías y todas las cosas que le dan al presidente, yo las quiero pasar a los charities, a todos los charities que hay. Le buscaron todos los charities y él las auspició todas durante esos 4 años con su sueldo y con su pensión presidencial todavía lo sostiene. No le hace falta un peso. Vive en Mar-a-Lago, ¿sabes? Si quiere irlo a visitar en el sur de la Florida, puede allá. ¿Ok? ¿Se puede entender? Así que, ¿quién mejor que un rico para velar los chavos de otro? Quiere decir que este rico era un hombre de confianza. No le iba a robar a Roma. Además, el que le robaban a Roma lo limpiaban. Pero esos son otros 20 pesos. Así que este hombre, quien era, procuraba ver a Jesús siendo rico, él sabía de la reputación de Jesús y procuraba verlo. Dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, mas no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Oiga bien esto, oiga bien esto. Aquí hay una cosa muy importante. Número 1, él procuraba ver a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué quería verlo? Porque él siendo publicano, se enteraba de todo lo que estaba aconteciendo en todos los entornos. No hay nada que esta gente no supiera. Por eso si tú debes, te van a buscar. ¿Me estás entendiendo? Si tú debes dinero al gobierno, al fisco, ellos te van a buscar. Van a buscar dónde tienes, dónde lo recibiste, cómo lo recibiste, qué lo gastaste y dónde lo guardaste. Y si lo mandaste a las Islas Caimán. ¿Por qué? Porque ellos conocen toda la información. Ya Jesús en este punto ya había hecho milagros, señales, prodigios. Ya la gente conocía de este hombre. Ya conocían que el carpintero había trascendido a ser maestro. Que de maestro había trascendido a ser un miracle worker, un hacedor de milagros. Un hombre que donde quiera que iba hacía un milagro. Yes. Un milagro tangible que marcaba, un milagro que la gente hablaba de él. Nada más es como si fuera una campaña. Yo recuerdo en los 80 cuando yo era joven, decían va a estar Gigi Ávila. Y la gente se llenaba en aquellos parques de pelota y llegaba el hermano Gigi y predicaba y cogían la gente eran sanas y los televisores rotos y sacaban bate y rompían los televisores, la caja del diablo, ¡ja! Y todas esas cosas. Y después montaron un canal, pero esos son otros 20 pesos. Pero rompieron cajas del diablo, hicieron milagros, señales, prodigios y Dios respaldaba esas campañas. El cojo caminaba, el ciego veía, el mudo hablaba. Hablando de mudo, llegó la competencia de Bad Bunny. Si a Bad Bunny no, Bad Bunny, el que rapero, no sé cómo se llama, si Bad o Bud o whatever. El que no se le entiende porque parece que está dormido todavía. Ahora hay un mudo que canta. Búsquelo, un mudo que canta. Así que si ese tipo no hablaba y el mudo canta, esto está, Cristo viene pronto. Aleluya. Vive mi Dios. Ahora, este sujeto dice, espérate, es que va a haber una campaña
campaña en Jericó y viene Jesús a predicar. ¿Cuánto puedes entender? Así que él dijo, yo tengo que ver a Jesús, yo tengo que verlo. Ay, no se haga que usted se pasa por ahí buscando el profeta de pacotilla ese cuando va a estar en tal lugar y usted corre de Florida Central y termina en Tallahassee para ver al profeta que le va a decir, vas a prosperar porque te vio en internet. No me hagas hablar. Ahora, Zaqueo dijo, espérate que yo tengo que ver a este hombre. Mas no podía. Porque el hombre era pequeño de estatura. Y había mucha gente. La estatura realmente no era el problema. Era que había mucha gente. Porque tú puedes ser así de pequeño y poder ver a Jesús. Puedes ser más pequeño y poder ver a Jesús. Pero si hay mucha gente que te impide, pues no vas a poderlo ver nunca. Pero un hombre astuto, siendo pequeño de estatura, dice el versículo 4, y corriendo delante se subió en un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Escuche bien, y este es un dato bien peculiar, porque yo quiero que usted entienda en dónde este hombre se trepó. Este es un árbol de las familias moreas, es como el árbol de trigo, es una higuera, es propio de Egipto, natural de Egipto. ¿Ok? Estamos hablando que es un tipo de higuera, como el fruto de higo, pero es natural de Egipto. Algo parecido al árbol de mora, el fruto es pequeño y es blanco. Escucha los detalles. Amarillento, blanco y amarillento, casi dorado. La madera es incorruptible. Uf. Tanto es así que el antiguo Egipto lo usaba para las cajas en donde enterraban a sus muertos. Me parece que ya la pastora de la casa entendió lo que Dios está diciendo. Este árbol es el árbol donde Zaqueo se trepa y donde, pudiendo comer del fruto, observaba al que traía vida en el árbol donde se entierran a los muertos. Se le fue. Ahora era necesario treparse ahí para que entonces pudiera ver. Así que, y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio. Yo no quiero imaginarme esta pelota de escena, todo el mundo abajo, caminando con Jesús, el tumulto de gente, y Jesús que conoce todas las cosas, todos los tiempos, todas las sazones. Y él entrando, esperando ver lo que ya él sabía. Se le fue. Esperando ver lo que ya él sabía. Así que Jesús siguió caminando entre la gente, con la gente, entre medio de multitud de gente, y levantó su mirada. Y en lo alto vio a Zaqueo. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver esto? Porque siempre que uno va a pedir un milagro, mira a lo alto. ¿Habrá alguien que pueda entender? Y Jesús nos estaba enseñando que no importa cuánta gente esté alrededor tuya, si tu mirada está en lo alto, el milagro vendrá. ¿Alguien puede entender? Amén. Así que Jesús le vio y le dijo, Zaqueo. ¿Cómo es posible que Jesús entonces conociera que él era Zaqueo? Te acabo de decir que Jesús lo conoce todo. Y conoce tu necesidad. Y conoce tu necesidad. Y Jesús levantó su mirada a lo alto y le dijo, Zaqueo,
que si usted recuerda, cuando le definí lo que era saqueo, significa Dios se acuerda de mí. ¿Cómo? ¿Qué? Ahora es que tiene sentido el nombre. Porque es un diminutivo de Zacarías. Y si Dios se acuerda de mí, Zacarías significa Dios se acuerda de mí. Saqueo, que es un diminutivo, es lo natural, más pequeño. Natural. Jesús, que es más pequeño, es lo natural. Se acordaba de él también. Se le fue. Dios a Zacarías, Jesús a Saqueo. ¿Puedes entender? Se le fue. Ahora bien, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Otras versiones dicen que pernocte, otras versiones dicen que duerma, otras versiones dicen que me quede en tu casa. Pero me gustó porque dice, hoy es necesario que pose en tu casa. La casa de un hombre no es la estructura donde vive. La casa de un hombre no es lo que forja con su mano. La casa del hombre es este estuche. Por eso la palabra dice que de toda cosa guardada, guárdese el corazón, porque del corazón mana la vida. El centro de la casa de un hombre es el corazón. Y Jesús le estaba diciendo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Alguien puede entender? Entonces, él descendió a prisa y le recibió con gozo. Imagínate, ¿cómo no? Chacho, como un perro de dos rabos. Usted se imagina un perro con dos rabos, con un wiper. Chac, 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 chac. ¿Alguien puede entender? Si es uno y ellos se vuelven locos, imagínate con dos. ¿Sí? Y viendo esto, todos murmuraban y diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Porque ¿sabes qué? Y nunca puedes olvidar que la gente significa amigos, parientes, trabajo, compañeros de trabajo. La gente no tiene un vínculo diferente. Son gente. No importa si son de sangre, si son compañeros de trabajo, si son los vecinos, son gente. ¿Se puede entender? Gente es gente. Y la gente tiene su propia mente, sus propios revoluces, su propia idiosincrasia y su propia opinión, porque es gente. ¿Alguien puede entender? Así que estos hombres murmuraban diciendo, está entrando a comer con un hombre pecador. Esto a mí me suena a envidia. Yo no sé si usted puede entender esto, pero ellos murmuraban diciendo, va a entrar a posar, a estar, a ir a la casa de este hombre pecador. Porque no fue la mía. ¿Alguien puede entender? Porque no fue la mía. Porque si hubiera ido a la mía, otros se iban a levantar a decir lo mismo. Porque la gente es gente. ¿Entiendes? Por eso es que cuando tú señalas a alguien, tú tienes que siempre recordar que hay tres que te señalan a ti. 3 dedos. ¿Alguien puede entender? Sí. Así que siempre que señales, recuerda, tú, 3 para ti. Tú, 3 para ti. Y agárrate. Y hay el otro que va para el cielo. O sea, tú estás señalando 3 para ti y 1 para el cielo. Se le fue. Ahora bien, está diciendo, va a comer con el pecador, porque no me invitó a mí. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Oye, si este hombre era rico, la mitad de sus bienes. Ay, Dios mío, la mitad de sus bienes. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado, 4 veces más. La palabra dice que el Señor te va a prosperar el 100 por 1. El Señor. Este Señor no era el Señor. Y está dando
4 veces para atrás lo que defraudó. ¿Alguien puede entender? Ahora bien, y el Señor le dijo, porque hoy ha sido hecha salud a esta casa. ¿Cómo? Tu versión puede decir otra cosa, pero mira lo que Jesús le está diciendo. Hoy ha venido la sanidad a ti, porque tú eres la casa. Por reconocer lo que estabas haciendo mal, por no bendecir cuando debías de haberlo hecho, por defraudar y robar a quien le quitaste, pero estás reconociendo lo mal que hiciste. Ha llegado la sanidad a tu casa. Se le fue. Porque el primer proceso de un encuentro con Dios es reconocer la metida de pata que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Reconocer lo mal que hemos estado, lo mal que hemos obrado. Porque un encuentro con Dios, reconociendo el sacrificio de Jesús en la cruz, te lleva a reconocer tus errores. Y cuando tú reconoces tus errores, entonces viene la restauración. Y la restauración viene porque reconociste. ¿Cuál es el problema? Que la gente mete la pata y lo primero que hace es tapar la pata para que nadie vea la pata. Pero cuando la gente te ve que las dos patas, una es flaca y la otra la estás tapando, la gente sabe que algo estás ocultando. Y estoy diciendo patas porque eso es lo que se refiere el mundo. Meter la pata. Si nos vamos muy bíblicos y tu pecado se ve. No importa cuál sea, tu pecado se va a ver. Al final del camino, recuerda que todo sale a la luz. Además, aunque te trepes en el árbol en donde entierran a los muertos, la descomposición trae mal olor. Se le fue. ¿Seguimos? Seguimos entonces. Así que ha llegado a tu casa salud, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Cómo? Espérate, ¿cómo? Espera, ¿qué fue lo que pasó aquí? Lo que pasa es que es importante que usted entienda lo que significa ser hijo de Abraham. El título de ser hijo de Abraham lo usan los judíos para separarse de todo el mundo. Usted recuerde que Abraham es de donde vienen las 12 tribus. ¿Estamos bien? Así que todo judío es descendiente de esas 12 tribus. Y defienden eso de tal manera que usted y yo y todos los demás no somos vistos con buenos ojos. Porque nosotros somos, ¿qué? Impíos para ellos. Nosotros somos personas que somos gentiles. No somos de esta cepa, hijos de Abraham. Y estoy hablando en lo natural. Aunque te tengo noticia, judío escalcitrante. Todos los ciudadanos del mundo tienen sangre judía. Todos. Porque antes de la ley y después de la ley, y hoy en este siglo que vivimos, todavía hay judíos que no cumplen con la ley y se casan con gentiles. Y si nos vamos por la ley, eso está prohibido por la ley. Y esas personas tienen sangre judía también. ¿Alguien puede entender? Por eso Pablo, el apóstol Pablo, era judío de tradición,
porque su padre era judío, pero su madre era una impía ante los ojos de los judíos. ¿Se puede entender? Por eso él tenía un documento que se llamaba el Pax Romano. Su mamá era ciudadana de Roma, porque era griega, y su papá era judío, porque era de Israel. Pero a él lo criaron bajo las leyes de Israel, aunque por sus venas corría sangre judía. ¿Y la sangre cuál? Romana. Y hoy hablamos de las grandezas de Pablo y de su ejecutoria, y mencionamos que tuvo un encuentro particular con Jesús, y Jesús le dijo, me es necesario, este encuentro me es necesario para que vayas y le prediques a ¿quiénes? A los gentiles. Título que le puso, ¿quiénes? Los judíos. ¿Se puede entender? Pablo fue la transición entre los judíos y los gentiles. Es lo natural. Cristo fue la transición entre lo que había hecho Dios y lo que se continuó manifestando por medio de lo que Dios había hecho. ¿Se puede entender? Así que esto que está aquí, el significado del título, hijos de Abraham, Jesús lo está sacando para que ellos puedan entender y puedan decir, ustedes que le están señalando porque él es un publicano que trabaja para los gentiles, yo tengo que decirles que aunque haga ese trabajo de los gentiles, él tiene el mismo derecho que tú y que tú, porque él también es un hijo de Abraham. ¿Alguien puede entender? Me encanta porque Jesús validó la base de lo que hoy somos. Este preciso momento estaba validando Jesús la vertiente que se iba a abrir a través de Pablo. En este preciso momento Jesús estaba hablando proféticamente de que no importa lo que tú haces, sino es lo que Dios dice que eres. Se te fue. Así que Él también es hijo de Abraham. Yo me imagino que aquellos judíos quedaron locos porque dicen, sin palabras, ¿no? Porque cuando te queda y para acabarlos de liquidar, le dice, porque el Hijo del Hombre, ese es otro término que usted debe de conocer. El Hijo del Hombre es un término que solamente comenzó a ser usado por Jesús. Y usted dirá, pero ¿qué quiere decir? El contexto original de esta expresión es el Hijo de Dios. Pero como decir el Hijo de Dios causaba revuelo, de tal manera que eventualmente en las Escrituras Él se identifica como el Hijo de Dios. En este preciso momento Jesús, prudente y sabio ante lo no entendido, comenzó a identificarse como el Hijo del Hombre. Y lo que está diciendo es el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Alguien puede entender? Así que Jesús le dice, porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted dirá, pero ¿en dónde estaba perdido Zaqueo? Si Zaqueo estaba trepado en un árbol. Él estaba perdido en sus acciones. Él estaba perdido porque se había involucrado en profundidad en sus malas acciones. No era que fuera publicano, no era que fuera el cobrador de impuestos, eso es un oficio. Y como oficio, yo fui policía y arresté a un montón de cristianos.
Y usted dirá, pero ¿cómo que arrestó a cristianos? Porque mi oficio era que si el cristiano le metía 2 bofetadas a la mujer y ella llamaba a la policía, eso se llama violencia doméstica o violencia conyugal, hoy violencia de género. Y es mandatorio arrestarlo. Yo no lo arresté porque a mí me dio la gana. Yo lo arresté porque estaba cumpliendo con un oficio. ¿Alguien puede entender? Así que lo arresté. ¿En qué parte ahí yo estoy en pecado? En ninguna. Porque ese es mi oficio y yo trabajo para el Estado como policía. Lo llevaba ante un juez. Ah, no, pero el único juez es Dios. Sí, claro. Claro. En lo espiritual. Pero si le metes una bofetada a tu esposa, Dios va a mandar a José Colón como policía a arrestarte y te va a llevar ante un juez. Y ese juez va a ver toda la evidencia y va a emitir una sentencia. ¿Sí? ¿Se puede entender? Posiblemente se reconcilian y queden nada. Y se acabó. Pero yo hice mi función. Pero hubiera sido diferente. Y aquí vamos a donde la función trastoca el pecado. Cuando fuera a arrestar a este cristiano que le metió 20 bofetadas a su esposa, yo le dijera, mira, si me pagas 500 pesitos acá, yo te dejo ir. Y él me decía, 500 pesos, toma. No tan solo yo estoy en pecado, sino el cristiano también. ¿Alguien puede entender? Porque acaba del cristiano darme $500 para ocultar su pecado. ¿Se puede entender? Su pecado ante Dios. Porque la palabra dice que amemos a nuestras esposas como Dios amó a la iglesia. Y que yo sepa, Dios no le daba chavo a nadie para ocultar lo que estaba mal. ¿Alguien puede entender? Así que si tú me das $500, tú eres peor que yo. Y los dos estamos en el mismo bote. ¿Sí? ¿Se puede entender? Ahora, volvamos a Zaqueo para que puedas entender. Zaqueo, dice la palabra, que la mitad de sus bienes la iba a dar a los pobres. Pero aquellos que defraudó, le iba a dar la cuarta parte, 4 veces más. Quiere decir que él se aprovechó de su posición, la cual era legal, para robar. Porque estamos hablando de bienes, de impuestos. Y la palabra dice en Éxodo 20, uno de los mandamientos es ¿cuál? No robarás. Así que, si podemos entender lo que este hombre estaba diciendo, era yo sé que estoy cobrando impuestos, trabajando para el demonio ante los ojos de nuestro pueblo. Pero yo me aproveché de trabajar con ellos para robar también. ¿Alguien puede entender? Porque ya su corazón estaba contaminado con el pecado. Pero la presencia de Dios provocó que el lugar donde él estaba no viera los frutos del árbol, que eran blancos y dorados, sino se posó en la madera donde el delito y el pecado resisten. ¿Alguien puede entender? Jesús levantó su mirada ante Zaqueo, viendo que estaba completamente encerrado en sus delitos y pecados. Cuando lo vio, no vio los delitos y pecados. Cuando lo vio, le dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Y él dijo, espérate, ¿cómo que qué? Que pose en mi casa. Se bajó del árbol y salió corriendo. Y es exactamente lo que Dios te dice hoy a través de esta enseñanza bíblica. Jesús te está diciendo, es necesario que yo pose en tu casa. Porque si tú concedes que yo, Jesús, pose en tu casa, entonces va a venir con esta visita sanidad. Porque ha llegado la sanidad a tu casa. Y Jesús le dijo, yo vine a reconocer que tú tienes el mismo derecho que los hijos de Abraham, aunque seas gentil. Yo vine a decirte que aunque todos te vean como algo perdido, yo vine a decirte que yo he venido a buscar y salvar a lo que se había perdido. Tú estabas perdido, pero he llegado yo, Jesús, a salvarte. Por eso es necesario que yo
habite en tu casa. ¿Alguien puede entender la profundidad de esto, hermano? Por eso la salvación no la podemos tomar por poco. No podemos tomar la salvación como si fuera borra de café. Después que te tomas el café, la bota. ¿Usted sabía que después que se toma café, esa borra tiene un sinnúmero de usos? Porque lo que usted tomó por garantizado, otro lo valora. ¿Alguien puede entender? Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver la borra del café? Porque yo recuerdo cuando Fanny y yo pasamos muchas necesidades cuando mucho más joven. Esa borra de café, yo colaba 10 veces el café, lo que fuera necesario, hermano. Y usted dirá, wow, hasta que ese café no saliera transparente y no lo dejábamos. Porque había que valorar lo que teníamos. Porque como no teníamos, cuando lo obtuvimos, había que valorarlo. Y usted dirá, pero eso es borra de café. Es para que usted pueda entender. Y hoy, los pseudocristianos de hoy, decimos, somos cristianos. Mira mi hebilla de casi cristiano. Y realmente, usted lo que es un ridículo que está sentado en el árbol de sicómoro. ¿Alguien lo puede entender? Está sentado allí y la peste ha muerto. Está saliendo. Porque está sentado en el lugar en donde se mantiene los cuerpos putrefactos. ¿Alguien puede entender? Porque no te has dado a la tarea de mirar que en el árbol que estás hay frutos. ¿Por qué? Porque piensas que te lo mereces todo. Porque piensas que no, todo está bien. Yo soy el más caracachima. Usted lo que es nada, hermano. Usted es nada. Yo soy nada. Usted es nada. Nadie es nada. Somos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo, en sus días gloriosos, comenzó diciendo, yo soy el apóstol Pablo. Heme aquí. El más caracachimba de todo. Cuando genuinamente, después del encuentro de Jesús, reconoció quién era, terminó diciendo esos días, yo soy un pellizca, yo soy nada. Lo que tuve, que era mucho, lo tengo por pérdida, porque lo que Dios me ha dado por medio de este llamado, sí vale, tiene peso. La gente piensa que inmediatamente que Pablo tuvo un encuentro con Jesús, ya de ahí para adelante se sentó, sacó el lápiz y empezó a escribir. No, hermano, no fue así. Él tuvo el encuentro con Jesús y dice la palabra que comenzó su peregrinar, su caminar. Y que tuvo que ir a la escuela cristiana más importante de la época. ¿Cómo? Sí, no es la universidad esa que le regalan títulos a todo el mundo. Esa que tú pagas aquí hasta doctorado de divinidad. No me lo contaron, yo lo vi. Doctorado de divinidad honorífico. Nah. No está hablando de la envidia, está hablando Biblia. La escuela más importante de los cristianos es escuchar de quien ha vivido lo que ha vivido. ¿Cómo? Y dice la palabra que Pablo estuvo con Pedro largos días. Oye, estamos hablando que el maestro era un maestro promedio, que no sabía letra, educando a uno que conocía la ley a través de Gamaliel como si fuera Harvard. ¿Alguien puede entender? ¿Cómo tú le enseñas a alguien que sabe? ¿Qué? ¿Cómo tú le enseñas a alguien que piensa que lo sabe todo? ¿Cómo tú le enseñas a alguien que piensa que está bien? ¿Cómo tú le enseñas a alguien así? Cuando ese alguien reconoce en dónde está parado.
¿Cómo? Zaqueo reconoció que él estaba sentado en el ataúd en donde descansan los muertos. Por eso, ante el llamado de Jesús, inmediatamente reconoció: esto es lo que yo necesito. Ante los señalamientos públicos de todo el mundo, él se mantuvo diciendo: esto es lo que yo necesito. Y cuando llegó Jesús, inmediatamente le dijo: yo he fallado. He pecado contra Israel, pero he fallado contra Dios. He fallado contra Israel porque soy publicano hoy. He fallado contra Dios porque dentro de mi oficio he robado. Y ante esas dos confesiones, sencillas confesiones, la respuesta de Jesús cambió la tonalidad de lo que hoy vivimos. Inmediatamente Jesús le dijo: acaba de llegar la sanidad a tu casa. Y cuando lo vemos en nuestra vida cotidiana como cristianos, cuando nosotros aceptamos nuestros errores y Jesús posa en nuestro corazón, acaba de llegar la sanidad a nuestra casa. Acaba de llegar la restauración a nuestra casa. Acabamos de ser salvados. Porque Jesús es el único que salva, sana y restaura. Y en este evento en particular, salvó a Zaqueo, sanó a Zaqueo y restauró su reputación ante Israel. Yo no quiero imaginarme la vida de Zaqueo después de este momento, no se menciona. Pero cuando tú tienes un encuentro con el caballero de la cruz, tu vida es completamente transformada. Yo me imagino que ahora no se trepa al árbol de sicomoro, sino ahora espera que los frutos caigan para disfrutarlo. ¿Habrá alguien que pueda entender? Si te bajas del árbol donde guardan los muertos, disfrutas de los frutos. Hay muchas veces nosotros no disfrutamos los frutos porque nos hemos acomodado en el lugar donde guardan los muertos. Y la peste, el hedor, no nos dan la oportunidad de disfrutar el buen olor de una buena fruta. No sé si usted recuerda, pero hay un fruto en Puerto Rico que se llama pomarrosa. Es un fruto que parece como una manzanita y tiene una pepita por dentro, pero amarra la boca, ¿no? Pero cuando tú la tomas y la olfateas, lo que huele es a rosa. Y cuando la muerdes, es dulce y sabrosa. Hasta pegó. Pero no porque huela y sepa, no quiere decir que no te va a amarrar la boca. El amarrarte la boca es porque sientes el sabor. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Cuando tú comes algo y tú... Porque no es que sea agrio, es que te amarra. Porque tiene sabor a gusto todavía, pero sientes el amarre. Eso es exactamente lo que pasa cuando tú tienes un encuentro con Dios. El encuentro con Dios es un fruto que cuando lo huele, huele esa santidad. Cuando lo prueba, te amarra el pecado. Pero no es hasta un rato que el pecado se va, como el amarre de la boca en la fruta. ¿Alguien puede entender? El encuentro con Dios nos permite a nosotros reconocer la fragancia, el olor que ha llegado a nuestra casa. Pero si no cuidamos nuestra casa, va a continuar llegando el mal olor. Por eso, tu casa siempre tiene que estar limpia.
limpia en lo espiritual hablando. Porque tú tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que meterte con Dios, tienes que congregarte, tienes que ser transparente. La palabra dice para que no tengamos tacha ni mancha. ¿Se puede entender? Esa es la vida que agrada a Dios. ¿Alguien puede entenderlo? Por eso cuando escuchamos las 6, solamente las 6 que mencioné al principio, es necesario nacer de nuevo, es parte. Es necesario adorar a Dios, es parte. Es necesario hacer las obras de aquel que nos envió, es parte. Y me detengo aquí. ¿Qué obra me enviaron a hacer? Ir y predicarle el evangelio a todo aquel que escuche no se pierda, mas tenga vida eterna. Compartir las buenas de salvación, dar testimonio. Me es necesario hacer las obras de aquel que me envió. ¿Cuál? Cumplir con la palabra de tapa a tapa. ¿Alguien puede entender? Y en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuál es el negocio del Padre? ¿Alguien lo sabe? Ganar almas para restauración. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú eres un socio del reino en el negocio del Padre. ¿Alguien puede entender? Por eso cuando hablamos que es necesario, todo esto cambia lo natural. Jesús llevaba tiempo predicando, la gente sabía quién era, Zaqueo sabía quién él era. La gente sabía quién era Jesús. Zaqueo lo había escuchado de lejos, pero Zaqueo sabía quién él era. Por eso, lo que Dios nos revela a través de las Santas Escrituras es que lo que Dios ve no es lo que tú ves. Tú veías a un enano que no podía ver a Jesús. Dios veía a un gigante que iba a servir de bendición a los gentiles. ¿Viste? Pero ¿cómo es? Porque lo validó como hijo de Abraham, mostrándonos que nosotros también los gentiles hoy estaríamos predicando de su palabra. ¿Alguien puede entender? Todos hablamos de Pablo, que fue necesario predicar a los gentiles, pero el primero que le predicó a los gentiles fue Jesús por medio de Zaqueo. Por eso, cuando él dice, él le dijo, él le dijo, Dios le dijo, me es necesario. Es un mandato que tú no puedes echar para atrás. Se le fue. Cuando Dios dice es necesario en tu vida, es un mandato que tú no puedes cambiar. Me encanta porque Zaqueo estaba sentado en el árbol, buscando, mirando. Y solamente los que se quedan sentados son los que no hacen nada. Cuando él bajó del árbol, ¿se quedó sentado? ¿Qué hizo? Se mantuvo en pie. Y luego de estar en pie, corrió a su casa. Nunca más se volvió a sentar. ¿Alguien puede entender? Porque cuando Dios te llama, tú no te sientas, tú respondes. Que si la gente son realmente gente, y realmente podríamos decir que en cierta medida son piedras de tropiezo en nuestras vidas, sí es cierto. Pero pasa porque tú no has validado que tú no eres ciudadano de este mundo. Si tú validaras que eres ciudadano del reino, la gente no te tropezaría, ni te molestaría, ni nada. Porque tú estarías enfocado en quién tú eres. Ahí viene la identidad de quién eres. Zaqueo sabía que él era publicano. Zaqueo sabía que él era hijo de Abraham. Lo que él no sabía y le fue revelado es que sus acciones trascenderían de lo natural a lo espiritual. Y hoy por hoy, Zaqueo no sabe, porque Zaqueo murió y fue a morir y a morar con sus padres, según dice las Escrituras. Todos morimos
y vamos al mismo sitio. Vulgarmente vamos para el hoyo, las carnes se nos pudren y nos hacemos huesos. Pero los creyentes sabemos que vamos a descansar con nuestros padres en espera a que suene la trompeta. Porque dice la palabra en Tesalonicense que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que Zaqueo murió en Cristo. Y te dirá, ¿pero cómo que murió en Cristo? Porque tuvo un encuentro personal. Él hizo exactamente lo que usted y yo hacemos cuando aceptamos a Cristo. Públicamente reconocemos al Salvador, públicamente reconocemos nuestros pecados y públicamente reconocemos que vamos a entregar nuestra vida a Él. Zaqueo hizo exactamente lo mismo. Reconoció sus pecados, reconoció a Jesús y reconoció lo que iba a hacer. ¿Se puede entender? No lo tuvo que decir con la boca. Aunque es necesario confesarlo con la boca, porque muchos no saben tu historia. Tú la confiesas porque nadie conoce tu historia, pero a Zaqueo la conocía todo el mundo. ¿Alguien puede entender? En fin, la gente puede ser piedra de tropiezo, pero yo pienso que el peor enemigo del creyente no es el diablo. Aunque el diablo hace una parte, sus legiones hacen parte, sus demonios hacen parte, sus manifestaciones demoníacas hacen parte. Sabemos que es el príncipe de las potestades de los aires. Sabemos todo eso, eso es Biblia 101. Pero el peor enemigo del creyente es uno mismo. ¿Por qué uno mismo? Porque no queremos aceptar lo que la palabra nos muestra que está mal. En este caso, el pagar impuestos no estaba mal. Los judíos pagaban impuestos. Y usted dirá, ¿pero cómo que los judíos pagaban impuestos? No a través de saqueo. Vamos al contexto de pagar tributo. Pagar tributo para los judíos era sacar el 10% de sus ganancias y entregárselas a Dios. Esos son impuestos. La diferencia es que no era Roma. Se entregaba al sacerdote y el sacerdote tomaba una porción de la cual vivía él como sacerdote y su familia, y la otra porción que era quemada en ofrenda grata a Dios, y la otra porción se daba para las necesidades de las viudas y los que tenían algún tipo de necesidad. Hermano, eso está en Levíticos, está, y también en el Éxodo está. Son parte de la ley. La única diferencia era que los sujetos sacerdotes que estaban protestando en contra del publicano era que las personas, por ser gente, son gente. Entonces tenían que pagarle tributo al César y no cumplían con sus obligaciones con Israel. ¿Alguien puede entender? Ahora, vamos en arroyo en habichuela porque todavía eso pasa. Hoy usted diezma o ofrenda, y viene aquí a la casa del Señor y saca el pesito volador. Eso es lo que ofrenda. ¿Sí? ¿Alguien puede entender? Y muchas veces no diezma, basado en la ley. Acuérdese que la ley es la base. Yo no estoy diciendo que tenga que diezmar o no tenga que diezmar, es la base. Pero entonces paga a Hacienda Federal los taxes en todo lo que compra sin opciones. ¿Alguien puede entender? Entonces, la casa del Señor pasando necesidad. Y por consiguiente, los que también ahí se reúnen. Que de ahí es que entonces se saca para la viuda y o el necesitado. Que si bien es cierto que hay pastores que están al frente que se han corrompido como Zaqueo, sí es cierto. Su posición los llevó a robar también, o a lucrarse o beneficiarse. Pero no todos los cobradores de impuestos eran Zaqueo. ¿Alguien puede entender? Como no todos los pastores hacen lo mismo. ¿Sí? ¿Se puede entender? Ahora bien, volvemos a Zaqueo.
Él estaba haciendo una función de la que los sacerdotes estaban en contra, pero no era una razón de peso, era una razón de beneficio. ¿Alguien puede entender? Por eso cuando llega la Navidad, las madres, los padres, los aniversarios, la gente no diezma. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque la gente utiliza los diezmos, las ofrendas, para comprar sus regalos. Porque no han entendido que la ofrenda es lo que nace en el corazón. ¿Alguien puede entender? Tú puedes comprar el regalo luego de entregar lo que ya había nacido en tu corazón. ¿Alguien puede entender? Y Dios le estaba diciendo a Zaqueo, el problema no es que tú cobres impuestos. El problema es que tú estás cobrándole el impuesto a la gente que mantiene a estos gordos. Uy, se le fue. ¿Alguien puede entender? Por eso, Zaqueo, tú eres tan hijo como ellos, pero lo que tú haces va a trascender para los gentiles. ¿Alguien puede entender? ¿Qué nos enseña Dios con esto? Que Dios no mira tu posición. Dios no mira tu condición. Dios no mira lo que tú estés haciendo o lo que hiciste. Lo primero que Dios mira es un corazón dispuesto. Que esté dispuesto. Y que no tan solo esté dispuesto, que al reconocer se perdone a sí mismo. Solamente imagínense cómo la gente despreciaba a este hombre. Cuando alguien te desprecia, lo primero que tú haces es fuñirte. Y entonces se te levanta una ira y un odio. ¿Ves? ¿Se puede entender? Y este hombre estaba viviendo así. Y luego que él reconoció ese encuentro con Jesús, dijo, la mitad de lo que tengo es de los pobres. Y lo que me robé, se lo devuelvo. Ya no me importa cómo me miren. Lo que sí me importa es cómo tú me miras. Wow, se le fue, hermano, se le fue. No importa tu pecado, hermano, sino es lo que Dios ve en ti. El pecado está. La restauración del pecado también. La evidencia del pecado también está. ¿O qué usted cree que Zaqueo dejó de trabajar los impuestos y que la gente no lo seguía viendo con los mismos ojos? Peor, le añadió a la lista que Jesús se tentó a comer con él. ¿Alguien puede entender? Y él dijo, por encima de lo que fui, por encima de lo que me señalan, por encima de todo esto, yo reconozco y me perdono para poder continuar. Y el problema que tienen los creyentes de hoy es que no se perdonan a sí mismos. Porque fallaron alguna vez en su vida, lo reconocen, pero siguen cargando como la Iglesia Universal enseñó y adoctrinó a la gente. Entiéndase, la Iglesia Católica, que enseñó a la gente a que vivieran por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ese es el credo que ellos tienen. Y después venía el sacerdote y en la confirmación de tu culpa te hacía ¡pa! Y te da un pescozón para que aguante. Eso, los que fueron católicos saben lo que yo estoy hablando. Y nos hemos acostumbrado a estar cargando ese equipaje tan pesado. Y sabes que cuando lo cargas por primera vez, pesa 5 libras. Pero cuando sigues cargando durante el día, semanas, horas, hermano, el mismo pecado pesa toneladas, hermano. Cuando logras soltar ese pecado y aceptas el pecado, reconoces a Cristo y tu vida es transformada, es el momento de ser libre. Pero muchas personas después de ese momento de ser libre dicen, oh, me siento diferente, no soy yo, no soy yo. Y van y ¿qué? Retoman lo que habían dejado para continuar cargándolo. Porque el pecado le da identidad ante los hombres. Se le fue. Pero la sanidad le da identidad ante Dios. Por eso Jesús le dijo a Zaqueo, ha llegado la sanidad a tu casa.
¿Qué te parece si te pones en pie? Ahí donde estás en tu casa te pones en pie. Porque este es el día que es necesario. Es el día en donde la sanidad ha llegado a tu casa. Jesús no liberó a Zaqueo por casualidad. Jesús liberó a Zaqueo porque era necesario. ¿Alguien puede entender? Porque era necesario que la gente viera lo que alguien puede llegar a hacer por encima de lo que ya han visto que es, se les fue. La gente ha visto tu pecado, la gente te ha visto, mire, te has doblado tanto que se te ha visto la rabadilla, vamos. En mi país dicen otra cosa. La gente ya lo vio. Lo que no han visto es lo que Dios va a hacer. Y tú tienes que pararte firme, perdonarte también, como Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario, para poder ir y cumplir lo que vamos a hacer por causa de su nombre. Ha llegado la sanidad a mi vida por medio de Jesús. Hoy es el día en donde Dios quiere sanar tu corazón. Es el día donde Dios quiere restaurar tu casa, tu familia. Hoy es el día. ¿De qué vale que tenga finanzas y mi corazón esté enfermo? ¿De qué vale que tenga casa y mi corazón esté enfermo? ¿De qué vale que tenga un matrimonio de lujo y mi corazón esté enfermo? ¿De qué vale que lo tenga todo y pierda mi alma en el infierno? Hoy es el día. Hoy es el día de comenzar con el pie derecho. Es necesario. Es necesario reconocer para poder ser sanos y restaurados. Ahí donde estás, ponte la mano en el corazón. Si no has aceptado a Cristo y esta es la primera vez que lo vas a reconocer, es de la misma manera que hoy es necesario que nosotros también lo reconozcamos. Yo he sido creyente por más de casi 30 años. Y todos los días me es necesario reconciliarme con Él. Y hoy donde tú estás, si es la primera vez o si ya lo has aceptado en tu corazón, pero es necesario que te reconcilies con Él para que entonces entre a tu casa la sanidad. Así que repite conmigo: Dios bueno, Dios misericordioso. Gracias por Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por el Espíritu Santo. Pero hoy me detengo en medio de todas mis faenas, de todas las cosas que creo que sé, a pedirte perdón y reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y darme la herramienta del perdón, reconociéndolo como mi amo, mi dueño y mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, hago esta confesión. Asimismo, te pido desde lo más profundo de mi casa, entiéndase mi corazón, que entre la sanidad como entró en Zaqueo. Que sea tangible ante los ojos de los hombres como testimonio vivo del siervo que soy ante tus ojos. Y esto lo doy por hecho
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor por lo que Dios ha hecho. Dele un aplauso más fuerte, hermano. Porque este es el principio de la salvación, la restauración en su casa. Como suelo decir, y no me cansaré nunca de decir, métete con Dios y verás grandes cosas. Bendecidos. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él damos siempre toda la gloria. Poderosa palabra, apóstol. De verdad que gloria a Dios porque usted siempre se deja usar como instrumento para predicar la palabra del Señor tal como está, sin adulterar. Y le guste a quien le guste y al que no también. Pero que sea para agradar a Dios. Y bueno, como parte de nuestra adoración a Dios, como parte de nuestro servicio para exaltar el nombre del Señor, también es parte de lo que es la ofrenda. Y la ofrenda es un acto de nuestro corazón, es un acto de entrega, es un acto de rendirnos y es algo que voluntariamente tenemos que proponernos en nuestro corazón agradar a Dios para entonces entregar. Pero es un acto también de fe y sabemos que en Santiago hemos aprendido y nos enseñó que sin fe es imposible agradar a Dios también, sí, pero que la fe sin obras es muerta. Así que entonces nosotros podemos decir que tenemos fe, que creemos en Dios, pero lo que hacemos habla más fuerte. Y entonces, en Hebreos, nos dice la palabra del Señor, y aquí está diciendo el autor de Hebreos, diciendo los grandes ejemplos de la fe. Y entonces, dice, en el verso, estamos hablando capítulo 11, verso 4. Dice que fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Que la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Entonces aquí vemos que la ofrenda también es una de las obras que nosotros podemos hacer que demuestra quiénes realmente somos. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Y la manera en que nosotros ofrendamos, lo que ofrendamos y cómo ofrendamos, eso entonces, ¿qué? Va a ser un reflejo de quiénes nosotros somos como creyentes delante del Señor. Así que yo no le estoy diciendo que tiene que hacerlo. Yo no le estoy diciendo hágalo y ofrende aquí en Casa Pan de Vida. Yo lo que le estoy diciendo es que en la forma en que como vivimos y la fe que nosotros creemos, eso no tan solo que recibimos de Dios, sino que entregamos a Dios, va a dar reflejo del fruto de lo que somos en las manos del Señor. Amén. Y en cuanto a la ofrenda, nosotros le entregamos con corazones agradecidos y nos proponemos hacerlo como agrada a Dios. Amén. Así que yo le invito a que en esta hora, si usted quiere ofrendar y en su corazón se propone dar algo al Señor, bueno, pues hágalo y entréguelo y délo con todo su corazón. Y si quiere hacerlo aquí en Casa Pan de Vida, lo vamos a usar para seguir propagando el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, predicando la palabra no adulterada, para todo aquel oído que quiera escuchar. Amén. Y yo le invito a que así cuando usted, si lo desea hacer y lo hace con fe, esa fe, como dice aquí la palabra, dice, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Que la fe que podamos tener en la ofrenda que podamos entregarle al Señor, eso se va a seguir haciendo eco en la eternidad, porque la palabra que se predica es una palabra que va a ministrar los corazones y que va a seguir por mucho tiempo, sea 50 centavos, sea $1, $5, $100, lo que sea, va a seguir teniendo un efecto más que hoy. Así que Dios bueno y Dios poderoso, a ti te presentamos nuestras ofrendas como lo hacemos aquí en casa, levantamos nuestras manos al cielo, enseñar de lo que en nuestro corazón proponemos y lo que nuestras manos entregan, para que seas tú quien los recibas, para que sea nuestro fruto y nuestro ejemplo y nuestra fe hablando y ministrando por muchos años más. En el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres el Dios que multiplica al 100,
al 60 y al 30, al 100 por uno y todas las cosas. Eres tú el que lo hace, Señor. Pero nosotros lo ponemos en tus manos para que tú hagas lo que solamente tú sabes hacer. Porque tú eres el Dios que provee, tú eres el Dios que es provisión, tú eres el Dios que multiplica, tú eres el Dios que llena todo a la cena, eres tú el Dios que provee todas las cosas, tú eres el Dios que salda las deudas, tú eres el Dios que nos da salud para tener empleo, tú eres el Dios que nos promueve, tú eres el Dios que abre puertas, tú eres el Dios que hace todas las cosas. Y en ti confiamos y en ti creemos y así mismo como has hecho hasta hoy, yo te pido, Señor, que bendiga a cada uno de mis hermanos que están allá a la distancia y que están viendo este mensaje. I pray, God, that you multiply and that you bless everybody that's listening to your message right now, that everybody that believes in you, everybody that's put their faith in you, in your word, in your promises. I pray that you bless them this week, that you multiply and that you do something that's impossible for the men, that's impossible for any woman, but that you provide this week so that they can preach and they can testify what you can do, God. En el nombre poderoso de Jesús, creemos que está hecho. Amén. Amén. Y amén. Y así mientras estamos ahí, le invito a que se pueda suscribir a nuestro canal Casa Pan de Vida, que se pueda suscribir a nuestro canal de Abba Padre Music. Tenemos los viernes las pausas de adoración a las 3 de la tarde. ¿Ok? Y ahí mismito cuando usted vaya al canal de Abba Padre Music, va a buscar y vamos a estar promoviendo eso, pero usted nos va a ayudar. Nuestra canción de alabanza a Dios por las mamás se llama Llamarte Mamá. ¿Y por qué digo que es una canción de alabanza a Dios? Bueno, ¿por qué? Porque el coro dice, cada día agradezco a Dios. Aleluya. Porque su amor se refleja en ti. Amén. Qué lindo. Y entonces una canción de gratitud a Dios. Santo. En mi caso, pues por la mamá, que puedo llamar mamá. Así que le invito a que lo pueda buscar, que le pueda dar like, Señor, y que pueda compartirlo. Sí, mi Dios. Y además de eso, ¿qué más tenemos? ¿Algún otro anuncio? Bueno, que nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, ¿a qué hora? El domingo, mire lo que estamos haciendo. Oiga el domingo bien, se está transmitiendo a las 6 de la tarde. Yes. El mensaje de la palabra del Señor. Así que tenemos los viernes las pausas a las 3. Y entonces tenemos los servicios que se están transmitiendo ahora los domingos a las 6 de la tarde. ¿Bien? Así que puede salir con su madrecita amada, celebrarle el día, pero recuerde que siempre Dios es primero. Así que cuando usted abra los ojitos, dele gracias al Señor porque le permitió no solamente vivir, sino ver a su madre viva para la gloria de su nombre. Amén. Y mire, y luego sintonícenos a las 6 de la tarde porque Dios tiene buenas noticias que darnos a través de nuestro apóstol José Colón. Así que Sí, señor. estamos listos, vamos a ser despedidos, Sí, señor. no de la presencia del Señor, ni tampoco como que hasta aquí llegamos, no, simplemente para recibir la bendición del Señor ahora cuando salgamos de aquí y que permanezcamos en ella Amén. todos los días de nuestra vida. Así que Padre bueno, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos diste la fuerza, Dios, para levantarnos en esta mañana y poder reunirnos como tu congregación, como tus hijos. Esos, Dios, que tú los llamaste cristianos por creer en ti. Porque aquel día, Señor, te aceptamos, te recibimos, nos salvaste y nos sanaste, Señor. Padre, en esta hora te presentamos, mi Dios, toda esta semana que vamos a vivir, Señor. Que podamos entender lo que aprendimos hoy y que una vez más tú repites, me es necesario modelar el carácter de Cristo. Me es necesario, oh Dios, dar testimonio de Cristo allá en el trabajo, allá en la universidad, allá en el supermercado, donde quiera que vaya, Señor. Padre, yo te pido, mi Señor, que nos sigas dando fuerzas, que quites la vergüenza, que pongas tu palabra, que no la olvidemos, que la tengamos plasmada en nuestra mente y podamos hablar a otros de ti. Así como hiciste con Zaqueo, que lo bajaste de aquel árbol. Él escuchó, obedeció y recibió la mejor recompensa de su vida, ser salvo y tener la vida eterna. Señor, que así mismo podamos valorarla nosotros para caminar en ti, vivir por ti
y también trascender, siendo el ejemplo para otros en un vivo testimonio que hable de ti. Señor, que sigamos teniendo buenas noticias. Amén. Ponnos personas para hablarle de ti. Señor, alerta, alerta, Dios, nuestros pensamientos y nuestra vida para que siempre escuchemos tu voz y podamos ser obedientes a ella. Señor, que demos buen fruto, ese que a ti te agrada, ese que tú, Señor, recompensas aquí en la tierra y también allá en los cielos. Que podamos seguir viendo como Jesús vio la bendición que desciende del cielo. Que asimismo nosotros como tus hijos, llamados cristianos, también la podamos ver, la recibamos y la vivamos día por día. En el nombre de Jesús, Dios, bendíceles a mis hermanos y aquel que no te conozca, bendícelos más. Amén. Para que puedan acercarse a ti y poder darte gracias y darte la gloria como tú mereces. Amén. En el nombre de Jesús, yo declaro la bendición que nos sigue día tras día, a donde quiera que vayamos, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos el domingo para celebrar las madres que el Señor nos regaló. Amén. Gracias, Dios.